Muchas gracias. Molt honorable president de la Generalitat, honorable conseller d'Economia, Indústria i Comercio, ilustrísima secretaria autonómica, ilustrísimos directores generales, presidente de Feria Valencia, presidente de Forinvest, demás autoridades, empresarios, financieros, señoras y señores, muy buenas noches y bienvenidos todos a esta velada tan especial, la Noche de las Finanzas, que es una relajada manera de prepararnos para la quinta edición de Forinvest, que es un foro que reúne en España a todos los sectores que conforman el mundo de las finanzas, el ahorro, la inversión y el sector asegurador. Les esperan 3 intensos e interesantes días para aprender, para conocer, para intercambiar información y también experiencias, para buscar inspiración y soluciones, en definitiva, para prepararse para el presente y el futuro en un escenario económico tan complicado como el actual, que exige decisiones acertadas, pero también valentía, ingenio, capacidad de trabajo, de adaptación y aprendizaje continuo. Estos son los objetivos que llevan a Forinvest, un año más, a abrir sus puertas a empresas, a profesionales del sector, pero también al público en general, para aproximarlos al mundo de las finanzas, de la bolsa y de los seguros y ofrecer información, alternativas y soluciones para operar de la manera más eficaz, más eficiente en el convulso y exigente panorama financiero internacional. Escuchando a los diferentes expertos que intervendrán no solo en los distintos programas oficiales, sino también en las actividades paralelas convocadas a iniciativa de los expositores, ustedes podrán, por ejemplo, recabar información sobre oportunidades de inversión, comparar las posibilidades de aseguramiento o conocer datos sobre la evolución del mercado. El menú tiene muchos platos más. Les invito a todos ustedes a leer, a consultar los programas de ponencias, que son interesantísimos y estoy convencido de que no les defraudarán. Y ya, sin más dilación, damos paso a uno de los grandes anfitriones de la noche, al presidente de Feria Valencia, don Alberto Català, para que sea él quien arranque este acto. Molt honorable president de la Generalitat, honorable conseller d'Economia, Indústria y Comercio, autoridades, presidente del certamen, estimado Jorge Vela, empresarios, señoras y señores. Es un auténtico honor tenerles a todos ustedes aquí, en la Noche de las Finanzas, que sirve de antesala a la quinta edición de Forinvest. Desde sus inicios, en lo más profundo de su ADN, Feria Valencia nace y se desarrolla como una herramienta al servicio de la economía valenciana, siempre atenta a las necesidades del tejido económico valenciano. Nuestros certámenes han nacido, crecido y se han transformado en paralelo a los sectores a los que ha dado servicio. Y Feria Valencia ha sido el escenario en el que hace ya 5 años nació Forinvest, en un momento en el que todos teníamos claro lo importante, lo determinante que era el sistema financiero para la economía en general. Y permítame el juego de palabras, en un momento en el que nadie sabía hasta qué punto era vital el sistema financiero en la economía en general y en la economía particular de todos sin excepción. Por esa capacidad de servicio de Feria Valencia y por esa capacidad de anticipación de Feria Valencia, hoy asistimos a la apertura de la quinta edición de Forinvest, que se presenta como el foro más maduro de debate sobre el futuro del sector financiero, justo cuando ese debate es capital para el futuro no ya de la economía, sino de la sociedad en su conjunto. El plantel de ponentes es, como todos los años, un auténtico lujo. Durante estos días vamos a poder escuchar a una selección de las personas que más saben sobre los sectores financieros de seguros, inversión, medios de pago, etc. Para terminar, permítame una referencia, una estimadísima y agradecida referencia a nuestros patrocinadores. En su quinta edición, Forinvest cuenta con el respaldo de Bankia, Banco Santander, BBVA e Instituto Valenciano de Finanzas como entidades patrocinadores. A Mapfre, que se estrena como aseguradora oficial del certamen, y a la participación como enseñas colaboradoras de PricewaterhouseCoopers, Levante Wagen, Caixes Rurales, la Asociación para el Progreso de la Dirección,
EFPA España y Vicente Gandía. A todos ellos, muchísimas gracias por su implicación y a todos ustedes, muchísimas gracias por su asistencia esta noche. Muchas gracias. Muchas gracias al presidente de Feria Valencia y a continuación nos gustaría darle la palabra al otro gran anfitrión de esta velada, al presidente de Forinvest, a don Jorge Vela Vargas. Molt honorable president de la Generalitat, honorable conseller d'Economia, Indústria y Comercio, presidente de Feria Valencia, autoridades, representantes empresariales, financieros, señoras, señores, muy buenas noches a todos. Nos encontramos en la antesala de una nueva edición de Forinvest. Por quinto año consecutivo, citamos en Feria Valencia representantes importantes personalidades del mundo de las finanzas y los seguros para que muestren su oferta de productos y para que reflexionen e intercambien conocimientos y opiniones a través del nutrido programa de actos, conferencias, mesas redondas y debates que hemos organizado. Desde mañana y hasta el próximo viernes, el visitante a Forinvest podrá encontrar en un único espacio que concentra a un total de 82 expositores la mejor y más extensa oferta de todo lo relacionado con el sector de las finanzas, desde productos y servicios, inversiones y seguros, hasta soluciones tecnológicas, campos de indudable interés tanto para empresarios y profesionales como para particulares y economías domésticas. En definitiva, un certamen que adquiere hoy máxima actualidad y que resulta más necesario que nunca, dado el contexto económico-financiero ante el que nos encontramos. No en vano, las circunstancias económicas de nuestro entorno siguen siendo tremendamente comprometidas. Esta es una realidad que nos afecta a todos, que está a la vista y que sería imprudente y hasta peligroso negar. En toda Europa y particularmente en España, vivimos la que posiblemente sea la crisis más prolongada y profunda de las últimas décadas. Las estimaciones de crecimiento económico en España para 2012 hablan de un contexto de previsible recesión, con una caída del PIB que puede alcanzar el 1,5%, atendiendo a las estimaciones realizadas por el propio Banco de España. En esta misma línea se sitúa la evolución del mercado de trabajo, que a nivel nacional alcanza tasas de paro cercanas al 23%. La crisis de deuda de la eurozona ha complicado aún más, si cabe, las dificultades financieras a todos los niveles. El crédito sigue cerrado y las tasas de morosidad alcanzan niveles por encima del 7,5%. Empresas y familias se ven forzadas a reducir los niveles de endeudamiento mantenidos en los últimos años y ven estrangulados y comprometidos sus proyectos de futuro, sus inversiones y su calidad de vida. Ante esta situación, el conjunto de administraciones públicas se ven obligadas a reducir sus niveles de déficit y a adoptar medidas, en ocasiones impopulares, pero del todo necesarias. En este contexto de dificultades extremas, celebramos la quinta edición de Forinvest, certamen preparado gracias a la total implicación y dedicación del comité organizador, que me honro en presidir, y al que agradezco muy sinceramente su profundo apoyo, así como de los patrocinadores, Bankia, Santander, BBVA y el propio Instituto Valenciano de Finanzas, colaboradores, sin cuya ayuda este certamen no sería posible. Durante 3 días vamos a asistir a un total de 131 conferencias y actos paralelos que nos van a aportar claves para conocer y analizar con mayor profundidad el momento económico actual. La nómina de ponentes que va a participar en esta quinta edición de Forinvest es muy extensa, concretamente son 208 ponentes. Y los temas que abordarán serán sin duda de gran utilidad para las personas que nos visiten durante estos 3 próximos días. Así, en esta quinta edición del Fórum Forinvest tendrán cabida cuestiones como el impulso a la financiación de las empresas, la evolución del sector financiero, el diagnóstico de la economía española o una cuestión tan capital como la creación de empleo. Junto al sector financiero y su programa de actos, debo hacer una especial mención al sector asegurador, que está resistiendo de manera admirable los embates de la crisis económica, manteniendo sus cifras de negocio y, lo que es más importante, el nivel de empleo. Ciertamente el sector también se enfrenta a retos muy importantes que serán abordados en el Foro Internacional del Seguro, que llega a su 4ª edición, acompañado por un destacado número de expositores del sector asegurador.
Por otra parte, el Foro de Finanzas Personales abordará temas como los fondos de inversión, el trading o las inversiones alternativas, acercando el mundo de las finanzas al pequeño inversor, y el Technology and Finance Forum, organizado por IIR España, pondrá el acento en las soluciones tecnológicas que se están implementando en el ámbito de las finanzas y que son, sin duda, un dinamizador esencial de la actividad económica. Y además de todo esto, la gran novedad en esta edición no es otra que el albergar dentro de Forinvest el EFPA Congress 2012. EFPA Congress es un congreso que se celebra en una ciudad europea cada 2 años y en esta ocasión ha escogido España y más concretamente Valencia y Forinvest. Dicho congreso, organizado por EFPA España, ahondará en la cultura financiera a todos los niveles y será un punto de encuentro de los inversores particulares con los profesionales y empresas del sector. Durante los próximos días contaremos con reflexiones de expertos de la talla de Manuel Pizarro, expresidente de Endesa y de la CECA, Jordi Sevilla, exministro de Administraciones Públicas, Javier Gómez Navarro, exministro de Comercio y Turismo y actual presidente de Aldeasa, Francisco Verdú, consejero delegado de Bankia, Luis Huete, catedrático del IES, Antonio Cortina, director de estudio del Banco de Santander, Rafael Domenech, jefe del área España-Europa del BBVA Research, o Javier Andrés, catedrático de la Facultad de Economía de la Universidad de Valencia. Todo esto será a partir de mañana, pero como todos los años, actos y personalidades cuentan con una magnífica antesala, la celebración de esta Noche de las Finanzas, que cuenta con la ponencia magistral de don Manuel Conte, a quien agradezco muy sinceramente su presencia esta noche en Feria Valencia. Manuel Conte es licenciado en Derecho por la Universidad Autónoma de Madrid y cursó estudios de Economía en la Complutense. Ingresó en el Cuerpo de Técnicos Comerciales y Economistas del Estado en 1978. Actualmente preside el Consejo Asesor de Expansión y Actualidad Económica. Colabora también como of counsel en el despacho internacional de abogados Bird & Bird. También es consejero independiente de Acerinox. En cuanto a su trayectoria profesional, fue presidente de la Comisión Nacional del Mercado de Valores y socio y director del área internacional del Grupo de Consultoría de Analistas Financieros Internacionales. También fue vicepresidente para el sector financiero en el Banco Mundial, cargo en el que representó al banco en el Financial Stability Forum. En el Ministerio de Economía y Hacienda fue director general de Transacciones Exteriores, director general del Tesoro y Política Financiera, secretario de Estado de Economía y consejero económico en la representación de España ante la Unión Europea. A todo esto se unen sus numerosas colaboraciones en la prensa general y especializada y en la publicación de 2 libros, La paradoja del bronce y El mundo al revés. El volumen y la calidad de las responsabilidades que ha tenido Manuel Conte a lo largo de su vida profesional dejan muy claro que nos encontramos ante un profundo conocedor de la economía española e internacional. Sus conocimientos y su experiencia le han hecho merecedor de numerosos reconocimientos y, entre otros, el que Forinvest le brindará esta misma noche con la concesión del premio a la trayectoria profesional en el sector financiero. Un premio que le entregará el presidente de la Generalitat, don Alberto Fabra, cuya presencia y apoyo es un honor para este certamen. Señoras y señores, es para mí un placer cederle la palabra al ilustre ponente de esta Noche de las Finanzas, que nos hablará del euro y la crisis financiera. Con todos ustedes, don Manuel Conte. Muchas gracias. Muy honorable presidente de la Generalitat, excelentísimo consejero de Economía, amigos todos. Agradezco verdaderamente que se me haya invitado por Forinvest y por la feria a participar aquí en esta noche en un acto que me llena de satisfacción por 2 motivos. Primero, porque me da la oportunidad de conocer al presidente Fabra, que me parece que desde que asumió sus funciones el año pasado fue un chorro de aire fresco para todos nosotros, y como él mismo dijo cuando fue designado y
dio unas declaraciones al diario El Mundo, realmente ha supuesto una normalización de la imagen de la Comunidad Valenciana, no solo aquí, sino en el resto de España. En segundo lugar, agradezco la invitación porque, aunque no tengo ningún parentesco familiar directo con Valencia, me pasa un poco como a Antonio Machado, que mi infancia son recuerdos de limoneros y de veranos y Semanas Santas. Hay una imagen que se me quedó especialmente grabado, a todos los hermanos se nos quedó especialmente grabado, cuando, además de venir todos los veranos a Javea, veníamos también con mucha frecuencia en Semana Santa, y en alguna de ellas había alguna oleada un poco fría, y uno de los recuerdos más imperecederos de todos los hermanos es ver a nuestro padre que se metía en el coche, encendía la calefacción en un Dauphine que teníamos, precisamente para evitar los rigores del frío en aquellas Semanas Santas preciosas, cuando todavía las instalaciones de la casa no estaban acomodadas a esa circunstancia. Creo que, además, otro motivo esencial, como trataré de exponer a lo largo de mis palabras, es que el que aquí estén concitados y reunidos tantos empresarios es otro motivo para mí de gusto. Yo he sido siempre, o casi siempre, funcionario, y por eso he admirado a aquellos que tienen las cualidades de las que yo carezco. Verdaderamente me parece que el futuro de España está en manos de los empresarios, los emprendedores, y muy singularmente aquellos que tienen vocación empresarial exportadora, y por eso tener esta oportunidad de dirigirme aquí desde este foro es una oportunidad impagable. Creo, por otro lado, que el que me hayan invitado a dar esta mal llamada lección magistral, yo creo que es una equivocación por dos motivos. Primero, porque desde que cesé mis funciones en mayo del 2007 en la Comisión del Mercado de Valores, ya me corté la coleta en el sistema financiero. Desde entonces vengo practicando dos profesiones que a mí me parecen muy apasionantes, no cabe duda. Una, la del periodismo económico, a través de Expansión, tanto como columnista como presidente del Consejo Asesor, y donde tengo grandes colegas y amigos, varios de ellos aquí presentes. Y, en segundo lugar, otra función también muy apasionante, que es el ejercicio de la función de árbitro en Derecho en este despacho Berenberg, que se ha citado con anterioridad. Pero siempre he tenido la sensación, a lo largo de mi carrera profesional, que era muy diferente ser torero a ser crítico taurino. Yo, cuando estaba en la época de vicepresidente del Banco Mundial, tenía esa sensación de que me había cortado la coleta como torero en el Tesoro y en la Secretaría de Estado de Economía, y que desde el Banco Mundial estaba haciendo de asesor de otros, ¿no? Ahora tengo ese enorme privilegio de no estar en primera línea de fuego, no estar al pie en el albero financiero, sino que tener esa lejanía que desde el mundo jurídico y desde el mundo de la comunicación y de Expansión me permiten verlo. Pero yo creo que este premio al sector financiero hubiera sido mucho más merecido a alguien que no solo ve las finanzas desde lejos, sino que está bregando continuamente con ellas, ¿no? Y la razón adicional por la que creo que esta elección que ustedes hacen es de una enorme generosidad está relacionada directamente con el motivo por el que voy a hablar, y es el euro. Y yo ahí tengo que decir que fui uno de los que participó activamente en la génesis del Tratado de Maastricht en el año 91, firmado en el año 92 en la ciudad de Maastricht, hace ahora justamente 20 años, y por eso yo creo que me son imputables parte de las limitaciones que tiene esa construcción europea incompleta, que esperemos que se complete poco a poco, que allí se gestó. Por eso me voy a limitar a exponer 4 grandes ideas en relación con el euro y la crisis financiera, que es el tema que me había propuesto abordar esta noche. La primera que les manifestaré es que la crisis financiera internacional y el euro tienen muy poco que ver, han coincidido, hay una relación secuencial, pero desde luego son cosas distintas, con lo cual debemos evitar a toda costa pensar que lo que estamos sufriendo son las consecuencias de la crisis financiera internacional. No, estamos viviendo de la crisis del euro. Y dentro de la crisis del euro, la crisis de algunos países que utilizamos el euro. La segunda idea que expondré brevemente es que la crisis del euro es un resultado de 2 circunstancias. Primero, los fallos y las lagunas constitutivas
en el diseño de la Unión Monetaria, de las que yo, en mi pequeña cuota, me corresponsabilizo como negociador por parte española, más luego una gestión que no ha sido todo lo prudente que hubiera sido durante los años de bonanza, cuando los tipos de interés estuvieron bajos, ¿no? La tercera cuestión que trataré de exponer brevemente es que ante la crisis se plantean, como siempre ocurre en estas tesituras, dos cuestiones distintas. Una es cómo arreglar la crisis ya manifiesta y las consecuencias del pasado, y otra muy distinta es cómo evitar que esa crisis se repita en el futuro. A veces se mezclan los planos y, por desgracia, a veces las medidas que pueden ser útiles para prevenir crisis nuevas en el futuro a veces pueden dificultar la solución de las que ya se han manifestado, ¿no? Y finalmente haré una breve referencia a las medidas de política económica que estamos adoptando en España, que yo creo que están muy acertadas y que tendrán que perseverar para lograr salir de esta crisis en la que estamos sumidos, que a mi juicio no tiene parangón en la historia económica reciente, ¿no? En cuanto a la primera cuestión que les decía, yo creo que es muy importante distinguir entre lo que ha sido la crisis financiera internacional y la crisis que vivimos ahora en España. Y lo digo porque hay una tesis muy general que es casi acusar a Estados Unidos y a la crisis subprime del fenómeno que estamos viviendo, ¿no? Yo creo que ese es el error en general que se suele cometer en España desde puntos de vista, digamos, de izquierdas. Hay otro error paralelo, es pensar que la culpa de lo que estamos padeciendo ahora la tuvo el anterior gobierno y la administración Zapatero, cosa que me parece igualmente simplista y equivocada. Y desgraciadamente el problema que vivimos, como expondré, tiene raíces mucho más profundas y que exigirán una terapia mucho más prolongada que un mero cambio de gestores económicos, ¿no? Es cierto que ha habido ciertos paralelismos entre la crisis que se desató en Estados Unidos en el año 2007 y la que luego, en el 2009, estamos viendo como fruto de los desequilibrios acumulados, en la medida en que ambas partieron de una premisa que se ha considerado que ha resultado ser equivocada. Durante mucho tiempo, y esencialmente desde principios de los años 80, partimos de la ingenua hipótesis de que los mercados financieros eran eficientes, que los agentes económicos sabían gestionar bien sus riesgos y que tanto las empresas como los consumidores privados eran gente de fiar, que se las podía arreglar por su propia cuenta. De forma que una de las premisas que siempre hubo en la Constitución Europea era pensar que el malo de la película siempre era el sector público. Por eso había que prestar atención exclusiva a los desequilibrios presupuestarios, a la deuda pública, pero al sector privado no había que prestarle excesiva atención porque él ya se autorregularía, ¿no? De ahí que hubiera un desinterés por los desequilibrios del sector privado que, según los grandes gurús de esa doctrina, entre ellos el presidente de la Reserva Federal, el señor Greenspan, pues eran capaces de actuar de una forma racional. Y eso llevaba a que ingenuamente se pensara que no podía haber burbujas financieras ni fenómenos de contagio, porque esos fenómenos están reñidos con un mercado eficiente. La verdad es que ese fenómeno se ha demostrado falso tanto en Estados Unidos como en la Unión Europea, y a eso se añadió que vivimos tanto en Estados Unidos como en algunos países que teníamos unos tipos de interés históricamente más altos, como España, una fase muy larga de unos tipos de interés demasiado bajos que han producido una multiplicidad de desequilibrios, y en particular un desequilibrio en el sector inmobiliario, una concentración masiva de recursos y una burbuja de crédito. Yo creo que esa burbuja de crédito nos hizo creer que la bonanza que vivíamos tenía unas bases muy sólidas, y realmente se vieron pronto que tenía un carácter más quebradizo y más pasajero del que habíamos creído, incluso del que los expertos nos decían. Incluso, como yo comentaba el otro día en mi blog en Expansión, incluso tendimos a pensar que cualquier crecimiento del PIB es bueno, y que un euro de PIB es lo mismo, provenga de donde provenga. Yo creo que la burbuja que hemos vivido en España ha afectado no solo al sector inmobiliario, sino también al PIB. La medida que ha habido una expansión del PIB
asentada a veces en sectores frágiles como el empleo público poco productivo, que ahora tenemos que corregir. Y quizá, y siento decirlo en este foro financiero, pero no cabe duda que una de las consecuencias que ha tenido este larguísimo periodo de tipos de interés demasiado bajos y de excesiva creencia en la capacidad autorreguladora del sector financiero es un sobredimensionamiento del sector financiero en Estados Unidos, en España, un excesivo nivel de sueldos en los sectores financieros y en sus diversas industrias que se han alejado muchísimo de lo que prevalecía en el resto de la economía y en particular en las empresas no financieras. Esto que intuitivamente yo creo que todos lo hemos visto, se ha visto en Estados Unidos y también lo sentimos en España, ha sido hace unos años corroborado empíricamente por dos analistas americanos, Philippon y Reshev, que hicieron un estudio de nada menos que casi 90 años de la evolución de los sueldos en las finanzas y en la industria en Estados Unidos, y compararon en particular la evolución de los sueldos de los ingenieros y de personal de cualificación similar en sectores reales y en sectores financieros, y han llegado a una conclusión que yo creo que encaja con la impresión intuitiva que todos tenemos, y es que en los periodos de desregulación y euforia financiera, como fue los prolegómenos de la crisis del 29 y después, desde mucho más tarde, desde el 80 hasta el año 2007-2008, los salarios en el sector financiero se despegaron de una forma desconocida respecto a los sueldos en el sector real, y esa disparidad se ha ido corrigiendo con posterioridad hasta que en un nuevo equilibrio se vuelven a acercar, ¿no? Por eso yo creo que estamos viviendo, y las noticias de la prensa lo dicen todos los días, e incluso las medidas a veces draconianas que adopta el Gobierno al recortar sueldos en entidades financieras, yo creo que van precisamente en esa línea inevitable. El sector financiero ha estado sobredimensionado en muchas partes del mundo, en los países anglosajones desde luego, y en aquellos países que sin ser anglosajones hemos vivido un síndrome muy parecido al anglosajón, y ahora lo que tenemos es que lograr que crezca el sector real no financiero y ser conscientes de que, para nuestra desgracia, ese sector financiero que estaba hipertrofiado pues va a tener poco a poco que ir moderando su tamaño, ¿no? Como decía, la crisis del euro tiene muchísimas causas, y algunas de ellas yo creo que son sin duda el que se concibió el euro hace 20 años bajo unas premisas ideológicas muy distintas, que hicieron que en el tratado hubiera unas lagunas que ahora se han puesto de manifiesto de forma bastante clamorosa, ¿no? Una primera muy importante, a la que luego volveré porque la citó la semana pasada la canciller Merkel, es hasta qué punto puede haber una moneda única sin que haya una integración política que la respalde. Y yo recuerdo que cuando negociábamos el Tratado de Maastricht, yo identifiqué clarísimamente tres escuelas, ¿no? La escuela de los que yo llamaba la teoría del fermento, que decían creemos la moneda única y poco a poco eso nos llevará a la unión política, que era una idea que defendían muchos europeístas convencidos, muchos diplomáticos, muchas cancillerías de asuntos exteriores, y curiosamente también era una tesis que defendían los euroescépticos británicos, que decían cuidado con la moneda única porque este es el caballo de Troya que nos va a llevar hacia una unión política que no queríamos. Frente a esa teoría estaba la teoría de los alemanes. Los alemanes, empezando por el propio canciller Kohl, siempre insistían que tenía que haber un paralelismo total entre la unión política y la unión monetaria. Y decían con reiteración, y yo lo recuerdo porque lo oí decir personalmente, que no había precedente en la historia de ninguna unión monetaria que hubiera subsistido a largo plazo sin el respaldo de una unión política. Algunos, y yo entre ellos, decían que eso no era estrictamente cierto, porque si uno repasa el panorama mundial, pues sí que encuentra casos en donde un país utiliza una moneda extranjera. Todos conocíamos siempre el caso de Panamá, pero hoy en América Latina ya se puede contemplar el caso de El Salvador por un lado o Ecuador, que son países que utilizan el dólar, están dolarizados y sin embargo, que se sepa, no están en unión política
con Estados Unidos, ¿no? También había una caja de conversión en Hong Kong durante muchos años que subsiste, primero con la libra y ahora con el dólar, e incluso en el ámbito de la Unión Europea tenemos países como Montenegro, que no están en el euro en teoría, pero que sin embargo han adoptado el euro de forma unilateral, ¿no? Con lo cual, aunque es cierto que hay situaciones en donde hay una disociación entre la moneda y la política, la tesis alemana, que como veremos yo creo que se ha demostrado cierta, es que esa separación no era viable, por lo menos en grandes ámbitos geográficos. Y luego estábamos un poco los optimistas, que decíamos, la unión monetaria es buena, sobre todo porque a España nos va a permitir que bajen los tipos de interés. Sabemos que no hay una voluntad como para que haya una integración política significativa, entonces admitamos que haya una conferencia intergubernamental sobre unión política en paralelo a la de la unión monetaria, sabiendo que vamos a acabar hablando de una unión política en sentido light, como efectivamente así ocurrió cuando se firmó el tratado, ¿no? De forma que si ahora repasamos qué es lo que se construyó en aquel tratado, que ahora ha cumplido su 20º aniversario, pues vemos que había ciertos elementos claros de integración monetaria, no solo la moneda, sino también esa integración de todos los bancos centrales independientes en un sistema europeo, y había algunas cositas más. En principio, unos criterios de convergencia que había que cumplir para entrar en esa moneda única. Había unas reglas que castigaban a los países que tuvieran unos déficits presupuestarios excesivos, y luego había una regla que la propusieron originalmente los ingleses, pero que a los alemanes les pareció de perlas, que es que no habría corresponsabilidad por deudas. Cada uno tendría que apechugar con su propia deuda, y eso algunos lo calificaron como la regla del no rescate, del no bailout, con lo cual los alemanes se las prometían muy felices, decían que iban a compartir su moneda, pero que de la copartición de su moneda, esa puesta en común del marco alemán rebautizado como euro, no le llegarían obligaciones fiscales, obligaciones pecuniarias a los alemanes. Digo esto porque yo soy un ferviente defensor de la tesis alemana en la gestión de la crisis, y a veces yo creo que se manifiesta una enorme incomprensión de los puntos de vista alemanes en lo que atañe al euro. Los alemanes, cuando firmaron el Tratado de Maastricht y lo ratificaron, y su Tribunal Constitucional dijo que era compatible con la Constitución alemana, lo hicieron bajo unas premisas que son esas que yo he descrito, que como luego veremos se han demostrado falsas, ¿no? También se incorporó, como otra de las reglas, el principio de que las administraciones públicas no podían tener cuenta en el Banco Central ni tener descubiertos, y que tampoco los bancos centrales podían acudir a las subastas de deuda pública en el mercado primario. Y a esa regla, un poco ingenuamente, se le llamó prohibición de la financiación monetaria. Pero afortunadamente lo que sí se permitió, y sigue siendo plenamente legítimo, es que los bancos centrales integrados en el sistema y el Banco Central Europeo acudieran en el mercado secundario a la compra de deuda pública. De forma que ha habido ahí siempre, en los últimos tiempos, un malentendido entre los que dicen que el tratado prohíbe la financiación monetaria y los que decimos que no, que lo que prohíbe son los descubiertos en cuenta corriente, las compras en los mercados primarios, pero que las compras de bonos soberanos que viene haciendo el Banco Central desde hace tiempo son, aunque un poco atípicas, son congruentes con la letra del tratado, ¿no? Creo que cuando estábamos negociando los criterios de convergencia se nos consideraba unos ortodoxos al establecer aquellas condiciones que las tasas de inflación de los países que quisieran ingresar en el euro no podían diferir de más de una pequeña horquilla del 1,5, y que tenían que tener una estabilidad del tipo de cambio, que su déficit no podía superar el 3%, en su deuda el 60%. La verdad es que, como veremos, aquellas condiciones yo creo que pecaron de excesivamente benignas, y sobre todo no incorporaron ninguna condición estructural que obligara a los países que quisieran renunciar a su tipo de cambio a tener una flexibilidad en sus economías que era esencial para poder ajustarse ante las circunstancias adversas que podían ocurrir, ¿no? ¿Qué ocurrió con posterioridad? Pues yo creo que ocurrieron varias cosas. Primero,
que los países que teníamos unos tipos de interés más altos y gracias al euro los vimos descender de forma meteórica, pues sufrimos un shock asimétrico positivo para el que no estábamos sinceramente preparados, que además, paradójicamente, en el caso de España, yo creo que se vio magnificado, se vio acentuado y agravado por la eficiencia de nuestro sistema bancario. Teníamos uno de los sistemas bancarios más competitivos de Europa, desde luego, si no del mundo. Teníamos además un sistema de préstamos hipotecarios muy bien concebidos a tipo variable, con lo cual la caída de los tipos de interés nos entró en vena directamente y produjo una situación de euforia y un crecimiento del crédito bancario que fue un poco el origen de los males. Por eso yo he dicho en alguna ocasión que en España nos ha pasado lo que a veces se podía llamar la maldición de Oscar Wilde, ¿no? Oscar Wilde decía que cuando los dioses nos quieren castigar hacen que se cumplan nuestros deseos, ¿no? Luego he sabido que también lo decía Santa Teresa en aquella famosa frase de que se derraman más lágrimas por las plegarias atendidas que por las no cumplidas. Yo creo que durante mucho tiempo quisimos que los tipos de interés bajaran. Yo lo sé porque como director del Tesoro una de las razones obvias por las que quería que España entrara en el euro era para pagar menos por la deuda pública. Conseguimos nuestro deseo, pero desgraciadamente el deseo tuvo unos efectos excesivos, entre otras razones porque los mercados financieros también demostraron que son poco eficientes. El estrechamiento que hubo de los diferenciales de crédito entre los países que estábamos en el euro fue excesivo, hasta el punto de que España en algún momento llegó a tener unos tipos de interés marginalmente más bajos que Alemania, e incluso Grecia, a la hora de denostada Grecia, pues tuvo un diferencial de interés sobre Alemania de pocos puntos básicos, ¿no? Es cierto que iniciada la Unión Monetaria en el año 2000 se concertaron los jefes de Estado y Gobierno para aprobar una ambiciosa política de reformas estructurales que se llamó el Acuerdo de Lisboa o la Agenda de Lisboa. Pero lo cierto es que aquellas reformas eran un popurrí de cosas muy distintas y poco tiempo después se constató que no había verdadera voluntad reformista por parte de la mayoría de los países. Finalmente se vio que el efecto disuasorio de esas medidas contra los déficits presupuestarios excesivos pues tenían un efecto mucho más moderado del que se hubiera pensado. Primero porque cuando hubo que interpretarlas a la hora de decir qué países entraban o entrábamos en la Unión Monetaria, pues se interpretaron con una benignidad enorme que luego se volvió a reiterar cuando pocos años después hubo que juzgar si Grecia podía entrar o no en el euro, ¿no? Luego, además, los propios países líderes de la Unión Europea y del euro, Francia y Alemania, pues también contribuyeron en el año 2002 y 2003 a que esas reglas no se aplicaran con rigor, ¿no? Además, esas reglas estaban siempre pensadas o prioritariamente pensadas para limitar los déficits y se pensaba que la deuda pública era un tema importante, pero que lo importante era el déficit. Y realmente los acontecimientos posteriores nos han demostrado una vez más que las vulnerabilidades siempre proceden de los niveles de deuda y especialmente de los niveles de vencimientos a corto plazo, que son los que generan ese riesgo de refinanciación o liquidez, que es lo que hace que un país se vea abocado a una penuria enorme, ¿no? Y finalmente, ya para completar esa desgracia, incluso las metodologías económicas y econométricas que se utilizaron entonces para calcular esa magnitud, que ahora dicho sea de paso hemos incorporado a la Constitución, que es la de déficit estructural, pues no fueron muy certeras y hasta prácticamente el año 2007 nos estuvieron diciendo a los españoles que no es que tuviéramos un superávit presupuestario coyuntural, sino que teníamos un superávit presupuestario estructural, ¿no? Obviamente porque esas metodologías imperfectas no tenían en cuenta el efecto que sobre la recaudación pública estaba teniendo el ciclo expansivo en el mercado inmobiliario. Con lo cual yo creo que esa concatenación de factores, lagunas en el diseño de la Unión Monetaria, esa falta de atención a desequilibrios que no fueran manifiestos en el sector público a través del déficit de la deuda pública y la poca eficacia de los mecanismos que produjeron
los relativos a la deuda pública, hicieron que tras casi 10 años de bonanza, cuando se produjo la chispa de la crisis financiera, con un pequeño desfase, un desfase de un año y pico, afloraron súbitamente esas vulnerabilidades que muchos países teníamos latentes, y entre ellos España, que ahí sí que creo el Gobierno minusvaloró y trató de hacer una política anticíclica que verdaderamente no nos podíamos permitir por la situación de endeudamiento que teníamos. Estamos ya, afortunadamente, y con esto paso al tercer punto, acometiendo las consecuencias de esa crisis, esas lecciones que hemos sacado de las debilidades que tenía la Unión Monetaria que concibimos entonces. Y como decía, aquí hay una mezcla, hay dos grandes problemas. Uno es lidiar con la cuenta del pasado y otro evitar que se produzca en el futuro, ¿no? Y yo creo que para abordar esos problemas, a mi juicio, hacen falta dos cosas. Primero, reparar esas fisuras, esas lagunas en la Unión Monetaria, en los mecanismos institucionales que no previmos y no pusimos en marcha cuando el tratado se fraguó, pero por otro lado necesitamos también un ajuste, un draconiano por parte de aquellos países que hemos ido acumulando desequilibrios durante 10 años, ¿no? Yo por eso creo que uso a veces la metáfora marshalliana, que Marshall decía que qué es lo que determina el precio de un bien o de una mercancía, ¿es la oferta o es la demanda? Y él decía, no, son como las dos agujas de una tijera, una de ellas sola no corta, se necesitan las dos agujas, las dos hojas de la tijera para que se produzca ese fenómeno de corte. Yo creo que aquí, para solventar la crisis, no basta con ponerle deberes a la señora Merkel y a la Unión Europea, y tampoco basta en que se nos pidan esfuerzos a los países que necesitamos ajustes, sino que yo creo que la concatenación de los dos elementos será imprescindible para que lleguemos a buen puerto. En el ámbito de la Unión Económica no cabe duda que ya se han tomado medidas que sinceramente hubieran sido ciencia ficción cuando se fraguó el tratado. Y quizá el Banco Central Europeo ahí es el que ha llevado hasta el límite las costuras que le fijó el tratado. Y lo ha hecho tan hasta el límite que en los últimos meses hemos visto a dimitir a un presidente del Bundesbank, el señor Weber, a un representante alemán en el Comité Ejecutivo del Banco Central Europeo, el señor Stark, y quien lea la prensa internacional verá que episódicamente pues el actual presidente del Bundesbank, el señor Weidmann, manifiesta recurrentemente cierta duda sobre la compatibilidad de lo que está haciendo el Banco Central Europeo con el Tratado de Maastricht, ¿no? Yo creo que ahí está incumpliendo un poco la norma de que esas manifestaciones críticas se las debe reservar para las reuniones de Frankfurt y no deben traspasar las fronteras del Banco Central, pero no cabe duda que el Banco Central Europeo está primero bajo la dirección del señor Trichet, que yo creo que hizo una labor encomiable, y ahora bajo la batuta de Mario Draghi, tratando de contribuir al máximo en solventar la difícil tesitura, ¿no? Yo creo que manifestaciones clarísimas de ese esfuerzo deliberado han sido en último extremo, las subastas de liquidez ilimitada a 3 años, y no solo una, sino 2, vendrá la de finales de mes, donde además se ha rebajado la calidad crediticia que tienen que tener los activos que se pueden entregar en garantía, y eso se ha venido completando con compras en el mercado secundario de deuda pública, que, como digo, son perfectamente compatibles con el tratado, pero algunos que malinterpretaron el tratado como si prohibieran ese tipo de compras la ven con resquemor, ¿no? En segundo lugar, y yo creo que esto hay que agradecer a la capacidad alemana de adaptarse a los acontecimientos, hemos creado ese mecanismo que algunos, el primer ministro británico llamó el bazooka, ese mecanismo de rescate para tratar de proporcionar fondos a los países que estuvieran en crisis, ¿no? Ya ha habido 3 de ellos, pero la mera existencia de esos mecanismos, que primero era solo uno, el Fondo de Estabilidad Financiera, y ahora se añade el mecanismo de estabilidad, y además se adelanta su entrada en vigor hasta este año, pues no cabe duda que son mimbres adicionales que pueden servir para dar a los países que necesitamos tomar medidas de ajuste el tiempo necesario para que esas medidas surtan efecto. Y además, sinceramente, creo que, llegado a casos extremos, no habría que descartar que el Fondo Monetario,
que ha venido colaborando en esos esfuerzos de financiación oficial a países en apuros, pues pudiera, llegado a situaciones verdaderamente extremas, orquestar mecanismos multilaterales siguiendo una larga tradición que existe en el Fondo Monetario, ¿no? Como novedad, y es lo que a todos nos tiene en vilo, ha habido un caso excepcional, que es el de Grecia, donde se ha visto que a esas funciones de refinanciación oficial hay que añadirles una reestructuración bastante drástica de la deuda pública y hay que lograr una quita voluntaria muy significativa, precisamente para hacer sostenible las finanzas griegas. Aquí, obviamente, como todos sabemos, la cuestión esencial es aislar ese caso como singularísimo y evitar que la realización de ese canje pues no tenga unos efectos adversos sobre los países, que tenemos que ser capaces de hacer frente a la deuda con nuestra propia capacidad. Junto a estos esfuerzos por solventar la crisis inmediata, no cabe duda que ha habido también esfuerzos por evitar que se produzcan en el futuro, ¿no? No les aburriré con los cambios que ha habido en el ámbito financiero y en la arquitectura financiera, la creación de riesgos sistémicos, pero sí me parece muy relevante, en todas las cosas, porque su primer informe lo han publicado hoy, el que afortunadamente ya, además de ese mecanismo de supervisión de las finanzas públicas, se puso en marcha un nuevo mecanismo al que se le ha dado un nombre un poco críptico, que es el del semestre europeo y el mecanismo de los desequilibrios macroeconómicos excesivos, en donde ya se trata no de ver qué pasa con las finanzas públicas, sino qué pasa con la situación económica de un país. Hoy la Comisión Europea ha hecho público el primer informe provisional, la primera alerta sobre desequilibrios económicos, y si no recuerdo mal, en España pues nos identifica por lo menos 6, ¿no? Lógicamente están todos muy vinculados al nivel de endeudamiento privado y a la situación del sector exterior y al desempleo. Con lo cual yo creo que ese nuevo mecanismo va a ser muy útil, porque nos va a recordar periódicamente cuáles son las dificultades económicas que tenemos que superar más allá del ajuste de las finanzas públicas, ¿no? Y no cabe duda que en las finanzas públicas los alemanes, que en esto yo sí que confieso que tienen una visión un poco limitada, porque tienden a olvidarse del sector exterior y siempre se centran en lo fiscal exclusivamente, no cabe duda que han insistido en que se suscriba un nuevo pacto fiscal que sinceramente yo creo que no va a añadir mucho desde el punto de vista conceptual a lo que ya se pactó no solo en Maastricht en el año 2002, sino luego en el Pacto de Estabilidad y Crecimiento del año 2007. Pero a mi juicio esas exigencias que se han incorporado a ese acuerdo fiscal, entre otras, que los países incorporen a sus propias legislaciones nacionales y, si es posible, a sus constituciones, como hemos hecho en España con el artículo 135 de la Constitución, son formas de dar tranquilidad al resto de los socios y en particular a aquellos que están financiando o que dan credibilidad a los mecanismos de financiación para que puedan con más tranquilidad prestar esos apoyos que necesiten aquellos otros países cuyas condiciones de financiación sean más difíciles, ¿no? Yo en alguna ocasión, y precisamente porque lo he visto en una playa de esta comunidad, en la playa de Oliva, en algún momento le he llamado la metáfora o la parábola del socorrista. Yo os he contado en alguna ocasión que muchos días, yo tengo un cuñado y un sobrino que son ultraliberales, y siempre les molesta enormemente que en días de marejada el socorrista de la playa de Oliva les prohíba el baño, y en cuanto se mojan más allá de las pantorrillas, el silbato hace aparición en la playa y hay una lucha permanente entre mi cuñado y mi sobrino y el socorrista, como el ratón y el gato, a ver si se bañan o no se bañan, ¿no? A mí me parece que quien tiene la obligación de socorrer a alguien si va a ahogarse debe tener el derecho de ponerle límites a lo que ese bañista puede hacer, ¿no? Y en materia de finanzas públicas, a mí me parece evidente, en la medida que hay mecanismos de rescate, tanto en el ámbito de la Unión Europea como en el ámbito intranacional, y yo creo que las fórmulas de rescate, cuando son necesarias, también
hay que aplicarlas dentro de los países, es lógico que el rescatador tenga derecho a poner límites y cortapisas e incluso a priori a lo que puede hacer el potencial rescatado, ¿no? De forma que a mí no me parece disparatada la idea alemana de que la Comisión Europea tenga facultad para visar no a posteriori, sino a priori las cuentas públicas de aquellos países que puedan necesitar apoyo financiero. Y por eso me parece que cualquier pretensión de soberanía en el ámbito nacional o de autonomía financiera en el ámbito nacional puramente es una quimera para aquellos países y aquellas regiones que están muy endeudadas. Yo creo que el que quiera tener soberanía y el que quiera acreedor, los deudores en este mundo financiero, desgraciadamente, siempre han estado muy condicionados, y yo creo que es una realidad que tenemos que aceptar los países como España, que tenemos una situación de endeudamiento hacia el exterior pues muy acusada, precisamente como revelaba el informe de hoy de la Comisión Europea. Lo que sí podríamos esperar es que ese ajuste que tenemos que hacer nosotros, esa disciplina férrea que tenemos que aplicar en nuestras finanzas, no se la apliquen también nuestros acreedores. Al revés, ellos lo que tienen es que, en la medida de lo posible, tratar de alegrar sus economías y alegrar el gasto para que haya una cierta simetría en el ajuste, de forma que los países más endeudados podamos, vía sector exterior, tratar de compensar ese excesivo endeudamiento en que hemos incurrido. Y quizá también el tipo de cambio del euro, que a mí es una de las cosas que me fascina, por qué sigue todavía tan fuerte a pesar de la situación de penuria y de dificultad que está viviendo la zona euro, ¿no? Yo creo que en algún momento sería de esperar que ese tipo de cambio se debilite. Yo estaba viviendo en Estados Unidos cuando el euro llegó a valer 83 céntimos de dólar. Ahora está en 1,32. Bueno, yo creo que ahora es cuando necesitaríamos que el euro volviera a valer 83, si no 83 céntimos de dólar, pues desde luego menos de lo que vale ahora, ¿no? Y eso, lógicamente, al sector exportador del conjunto de la economía europea y desde luego el de la economía española, pues será un acicate que contribuya al ajuste. Finalmente, algunas reflexiones brevísimas sobre la política económica española, ¿no? Yo he notado desde hace tiempo que prestábamos poca atención al sector exterior, que era nuestra gran vulnerabilidad, y que siempre estábamos concentrados exclusivamente en las finanzas públicas, ¿no? Yo creo que es una lección que afortunadamente ahora ya la Comisión Europea ha aprendido. Cuál es el saldo de la balanza de pagos es una cuestión decisiva, porque la balanza de pagos es un indicador muy sintético de competitividad, y cuando un país, después de una contracción fuerte de su demanda, como le ha pasado a Grecia, como le ha pasado a Portugal, o en menor medida nos está pasando a nosotros, sigue manteniendo un déficit de balanza de pagos, indica que tiene un problema de competitividad que tiene que afrontar, y precisamente afrontarlo es lo que le permitirá, sobre todo cuando las condiciones externas sean idóneas, pues recuperar su capacidad de crecimiento. Por eso a mí me parece tan certera la medida que ha aprobado este fin de semana el Gobierno con la reforma del mercado de trabajo, porque yo creo que va a contribuir, si no de inmediato, poco a poco, a que las empresas puedan recuperar esa competitividad que hemos ido perdiendo de forma acumulativa durante muchos años. Aquí hay una cuestión un poco brutal que nos tenemos que plantear en España, pero que yo creo que es imprescindible en una unión monetaria. En una unión monetaria no se puede vivir como en una unión, en un ámbito en el que uno tiene su propia moneda. Cuando teníamos la peseta podíamos hacer muchas barrabasadas y luego, a través de los ajustes del tipo de cambio, se corregían. No, en una unión monetaria se juega sin re, y los desequilibrios y las pérdidas de competitividad se acumulan y no desaparecen como por ensalmo. Cuando además el nivel de inflación medio va a ser bajo para el conjunto de la zona euro, los ajustes muchas veces tienen que ser en términos nominales. Afortunadamente el Gobierno Zapatero ya en su día tomó una primera medida cuando rebajó en términos nominales un 5% el sueldo de los funcionarios y de los altos cargos. Recientemente el Gobierno actual
ha tomado medidas también, por lo menos en relación con los directivos de entidades bancarias objeto de ayuda y cargos altos directivos de empresas públicas, pero yo creo que esa es una variable que, por duro que resulte, no debemos desdeñar. En una economía, en una unión monetaria, los precios a veces tienen que bajar y lo importante es que solo bajen en tu país y que no bajen en los demás, y que eso te permita lograr esa mejora de competitividad que es imprescindible. Obviamente, la competitividad no depende solamente de precio. Afortunadamente, hay muchos sectores en donde hay muchísimas otras variables que son más importantes que el precio, pero en algunas sí. Yo, por ejemplo, como consejero de Acerinox, pues veo que hay productos en donde la producción del acero inoxidable, la diferenciación del producto no es tan grande, y ahí la magnitud precio pues sí que juega un papel, y si tienes varias factorías a lo largo del mundo, pues el acero inoxidable te sale a un precio en función de los tipos de cambio y de los precios absolutos. Con lo cual, yo creo que ese es un palillo que no debemos desdeñar, y por eso la reforma laboral me parece que es un acierto en esa dirección. Yo creo que el otro gran asunto, la reforma del sistema financiero, la reestructuración del sistema financiero, también está en marcha. Y finalmente, como decía, el ajuste presupuestario, que es el tercer gran desequilibrio que tenemos, pues se está cometiendo. A mí me parece un acierto la estrategia que ha seguido el Gobierno de tratar de paliar esa brecha que tenemos, no solo mediante recortes de gastos, sino también mediante aumentos de impuestos. Por eso me pareció valeroso y elogiable ese aumento de impuestos que adoptó a poco de tomar posesión el Gobierno. Creo, como decía, que debemos ser solidarios en el conjunto de España, y obviamente tiene que haber los mismos mecanismos de apoyo que exigimos en el ámbito de la Unión Monetaria deben exigir entre el Estado central y las comunidades autónomas, ¿no? Yo creo que debemos, por eso, ser conscientes de que, con independencia de que racionalicemos el gasto público, que hay que hacerlo, y los gestores encargados de esa difícil tarea merecen todo nuestro apoyo, yo creo que debemos, como ciudadanos, especialmente los que tenemos la suerte de tener cierto desahogo económico, aceptar, no solo por imperativo legal, sino por imperativo moral, el pago de impuestos, ¿no? Yo, en alguna entrada un poco provocativa en el blog, precisamente para enfatizar esta idea, en algún momento decía: para mí, patriotismo igual pagar impuestos. El que defrauda impuestos, realmente la Constitución nos impide quitarle la nacionalidad, pero moralmente yo quitaría la nacionalidad a quien defrauda impuestos, especialmente en esta coyuntura. Es un tema, dicho sea de paso, que se está debatiendo también mucho en Estados Unidos, donde se ha visto que la evolución económica ha aumentado la disparidad de rentas, y que el nivel de tributación de las rentas altas en Estados Unidos ha pasado a ser muy bajo, ¿no? De ahí que allí se esté estudiando la llamada regla de Warren Buffett, que es que los que tienen una renta alta de, digamos, por lo menos $1 millón, tributen cuando menos a un tipo del 30%, cosa que ahora no hacen, y va a ser uno de los grandes temas de la campaña electoral, ¿no? Pero más allá de estas medidas que el Gobierno está adoptando, yo creo que con acierto, en esos tres ámbitos: competitividad y, en particular, mercado de trabajo, reestructuración del sistema financiero y ajuste presupuestario, yo sinceramente creo que en España necesitamos algo más, y necesitamos un cambio cultural. A mi juicio, es necesario que la clase empresarial y los empresarios tengan muchísimo más protagonismo en la vida social. Creo que lo tienen, y me consta que tienen un poco, porque precisamente como presidente del Consejo Asesor de Expansión me cuesta muchísimo atraer a empresarios a foros de debate. El empresario español es reacio a salir a la palestra. Ha habido alguno célebre del que no había foto prácticamente y solo supimos de él, Amancio Ortega. Empezó a salir una foto cuando ya era una verdadera celebridad y tenía un emporio detrás. Eso es muy cómodo para el empresario porque se quita de líos, pero hace que la imagen pública de lo que comunican los medios de comunicación siempre está distorsionado, siempre sale lo patológico, y el empresario
honrado que está en la brecha a diario es un total desconocido para los medios de comunicación, que se centra siempre en las grandes operaciones corporativas, en las empresas del IBEX y en el escándalo de turno, sea Ruiz Mateo, sea Urdangarín o sea el que sea. Afortunadamente hay un tejido empresarial enorme, exportador. Hay un libro magnífico que hace un par de años publicó el ICEX, que se llamaba Pymes sin Fronteras, y yo realmente cuando voy por ahí a dar conferencias, los momentos de mayor optimismo es cuando uno empieza a hablar con empresarios que exportan, porque ve que incluso a algunos les va bien. Lo que pasa es que son unos absolutos desconocidos en los medios de comunicación, y yo creo que ahí tienen o tenéis, porque yo creo que aquí hay muchos reunidos en esta mesa, una especie de deber de tener mucha más presencia en los medios de comunicación, precisamente para transmitir las ideas y que los debates políticos no estén siempre dominados por esa lógica de los derechos adquiridos y las protecciones y no el sector exterior, ¿no? Yo creo que Expansión está tratando de contribuir a esa labor de mayor presencia de la figura del emprendedor con una nueva sección que hemos sacado de emprendedores y empleo, y todo lo que sea el prestigiar socialmente el papel del empresario y el emprendedor, pues yo creo que contribuirá a que resolvamos ese tema pendiente que tenemos en España, que es el sector exterior. Concluyo ya. Hoy, viniendo, he leído dos declaraciones. Una es la frase del gran economista americano Martin Feinstein en Política Exterior, el número de Foreign Policy de este mes, que dice literalmente en un artículo: el fracaso del euro. El euro fue un experimento que ha fracasado, dice Martin Feinstein. Afortunadamente, hoy la prensa recoge unas declaraciones que hizo la semana pasada la canciller Merkel. Necesitamos más Europa, no menos. Por eso es necesario crear una unión política, algo que no se hizo cuando se lanzó el euro. Yo, entre estas dos ideas, creo que hay que tener presente que el escepticismo de Feinstein no hay que desdeñarlo, porque tenemos mucho trabajo pendiente. Afortunadamente, las palabras de Merkel yo creo que nos dicen que hay una voluntad también alemana de sentar las bases para que esa renqueante unión monetaria en la que estamos viviendo pues logre superar esta dificultad. Yo por eso querría concluir con una frase que a mí siempre me ha parecido la síntesis de esas dos actitudes, de ser suficientemente realista como para no ocultar los temores, pero al mismo tiempo no arrugarse ante las dificultades. Y es la que dice así: lo que se necesita en la vida es el pesimismo de la inteligencia y el optimismo de la voluntad. Muchas gracias. Muchas gracias a don Manuel Conte. Después de su radiografía, llegamos a un momento emotivo de esta velada, el de la entrega de los premios Forinvest, que son un reconocimiento a la trayectoria y a la valía de profesionales del sector financiero, asegurador y empresarial. Unos premios que tengo aquí a mi izquierda, iluminando este escenario, y que están diseñados por el prestigioso artista castellonense Joan Ripollés. Él aplica su creatividad y su talento al arte y ustedes a buscar y encontrar soluciones. Bien, son tres las categorías que componen los premios. La primera, trayectoria profesional en el sector financiero. El premio Forinvest 2012 en esta categoría es para don Manuel Conte, que es el presidente del Consejo Asesor de Expansión y consejero de Bertamber, a quien volvemos a reclamar en este escenario, y hace entrega el galardón el molt honorable presidente de la Generalitat, don Alberto Fabra.
Enhorabuena al premiado, al molto honorable. Le rogamos que permanezca en el escenario para el segundo de los reconocimientos de esta velada. El premio Forinvest 2012 a la trayectoria profesional en el sector asegurador recae en don Gonzalo Iturmendi Morales, a quien rogamos suba al escenario, por favor. Mientras se dirige hacia aquí, les haré un breve repaso a la exitosa carrera profesional de este abogado, ejerciente, director y propietario desde 1980 del bufete Gonzalo Iturmendi y Asociados, especializado en el derecho del seguro y responsabilidad civil. Su prestigio en el sector del seguro le han llevado a ser miembro de la Asociación Internacional de Derecho Asegurador y de la Asociación Española de Gerencia de Riesgos y Seguros, así como miembro de honor de la Asociación de Corredores Aprocose de Valencia. Entre otros muchos cargos, ostenta la vicepresidencia de la Asociación Española de Abogados de Seguros y la Secretaría General de la Asociación Española de Gerencia de Riesgos y Seguros. Enhorabuena. Recibe el premio don Gonzalo Iturmendi Morales y hace entrega el molto honorable presidente de la Generalitat. Enhorabuena a don Gonzalo, ya puede volver a su mesa. Seguimos contando con la presencia del molto honorable para el tercer premio de esta velada, el que destaca la trayectoria profesional en el sector empresarial, que en esta edición de Forinvest es para don Vicente Ruiz Baisauli, a quien reclamamos también en este escenario. Por favor. Resumimos un poco su destacada carrera profesional de este licenciado en farmacia que inició su andadura empresarial en 1994 al fundar junto con Romualdo Bertomeu el laboratorio cosmético RNB. Prácticamente desde su fundación esta firma viene trabajando con la cadena de supermercados Mercadona, de la que es interproveedor desde 1999, siendo el fabricante de la marca Deli Plus. Y entre sus productos hay que destacar su nueva línea de farmacia Babe de gran adaptación en el mercado. Recibe don Vicente Ruiz Baisauli, socio fundador de RNB, y hace entrega al molto honorable. Muchísimas gracias, presidente. Puede volver a su mesa, gracias. Y ahora don Vicente Ruiz Baisauli va a dedicarnos unas palabras en representación de los otros premiados. ¿Quiere que le... Bueno, muchísimas gracias, molto honorable. En primer lugar, me corresponde el honor de hablar en voz de mis dos compañeros, don Manuel y don Gonzalo, que me transmiten las gracias, el compartir este premio con tan ilustres, ¿no? Muchísimas gracias. Luego, desde luego, cuando uno está aquí y ve con tanta gente delante, ¿no?, que al final te dan un premio al reconocimiento a la trayectoria como empresario, también uno se da cuenta que realmente detrás de estos premios o detrás de estas empresas hay grandes empresarios que no suben aquí. En primer lugar, yo al que tengo que agradecer es a mi socio, a Romualdo, que desde luego desde aquí les pido a todos que le den un aplauso porque lleva 20 años conmigo. Que estoy seguro que se lo merece más que yo, pero unos salen y otros se quedan ahí, pero 20 años juntos pues hace que esté yo aquí. Desde luego, como empresario, yo creo que este premio no es solo a Vicente Ruiz, sino es a todos los empresarios que hoy, en momentos difíciles, en momentos que se está pasando esta crisis, pues son cientos de empresarios valencianos, cientos de empresarios españoles, que están trabajando anónimamente para tirar del carro, para seguir luchando, porque nos gusta, porque amamos nuestro trabajo y porque estamos seguros que nada nos va a parar y nada nos va a detener para seguir esforzándonos día a día en seguir dando trabajo, que es lo que nos gusta, que es lo que queremos y es lo que vamos a seguir intentando todos los días. Es cierto que estamos pasando malos momentos, es cierto que la situación financiera, y en este foro, pues no lo pone fácil. No es el momento de buscar responsables, no es el momento de mirar hacia atrás, es el momento de tirar hacia adelante y que todos estos empresarios que hoy reciben el premio conmigo, pues sigamos luchando para que el Titanic no se hunda.
Seguiremos luchando para dignificar la figura del empresario. Sí que pido desde aquí que toda la sociedad, todos los responsables políticos, todos los responsables sociales, sean conscientes de que el empresario necesita de vuestra ayuda y necesita que nos vean como los que estamos arrimando el hombro y como los que no vamos a dejar ni un minuto de nuestros días para seguir luchando y seguir dando empleo. Por último, por ser muy breve, desde luego tengo que agradecer, como presidente de RNB, en primer lugar a todos los trabajadores de nuestra empresa. Empezábamos 2, hoy somos alrededor de 500 personas, que sin la voluntad y el esfuerzo de cada uno de ellos es imposible seguir. Y, por supuesto, al equipo directivo que hoy me acompaña y, como no, al que me inició y al que ha permitido que hoy seamos interproveedores de Mercadona, y tengo que nombrar a don Juan Roig como un gran empresario de esta comunidad que nos estimula a trabajar cada día más con más esfuerzo. Yo, sin más, pues agradecer en nombre de todos. Muchísimas gracias por este premio, muchísimas gracias, molt honorable, por esta entrega, y que sepan todos que los empresarios vamos a seguir estando aquí luchando todos los segundos, todos los minutos y todos los días para levantar esta situación. Muchas gracias. Muy bien, muchísimas gracias a don Vicente Ruiz Baisauli. Y yo creo que para cerrar los parlamentos de este acto, nadie mejor que la persona que día a día trabaja porque la Comunidad Valenciana, una empresa enorme, se adapte a los nuevos tiempos, supere las dificultades y refuerce su liderazgo. Me refiero, como no, al molt honorable presidente de la Generalitat, don Alberto Fabra. Buenas noches. Quisiera, en primer lugar, dar la enhorabuena a los 3 premiados de esta noche por sus brillantes trayectorias en el sector financiero, asegurador y empresarial. 3 profesionales que han destacado por sus conocimientos, compromiso e iniciativa. Igualmente, quisiera agradecer la asistencia a numerosos profesionales que participarán este año en ForInvest, reconocer el trabajo realizado por los organizadores y agradecer el apoyo de las principales entidades patrocinadoras, Bankia, Banco de Santander, BBVA y el Instituto Valenciano de Finanzas. Las 5 ediciones celebradas de ForInvest han convertido a este certamen en el foro financiero más importante de España y en una ocasión única para intercambiar ideas, conocimientos y proyectos que pueden ser determinantes para el futuro del sector. Sin duda, el sistema financiero es una pieza fundamental del sistema productivo y es determinante para el crecimiento y el desarrollo económico, ya que impulsa el ahorro y facilita el acceso al crédito, tanto a las economías domésticas como a las empresariales. Hoy más que nunca, foros como ForInvest son necesarios para promover el conocimiento del sector financiero y asegurador, para fomentar la cultura de la inversión no especulativa y para facilitar la transparencia ofreciendo el acceso a una información contrastada y fiable. La grave crisis que hoy sufrimos tuvo en su origen al sistema financiero y el sistema financiero tiene que encontrar parte de la solución. No podemos dejar pasar la oportunidad de aprender del pasado para evitar repetir algunos errores en el futuro. Una de las grandes lecciones que hemos aprendido de esta crisis es que para que una economía moderna funcione es imprescindible un sistema financiero fuerte y responsable en el que se pueda confiar. Hemos aprendido que cuando la desconfianza inunda el sistema financiero, se cierran los grifos del crédito, se estanca la economía y se ahoga a los más débiles, empresas y familias. Todos podemos observar cómo la falta de liquidez es una amenaza para la subsistencia de la economía real y para la sostenibilidad de la sociedad del bienestar. En muy pocos años se ha producido en toda Europa la caída de la actividad económica,
la falta de inversión productiva, el cierre de empresas viables y la pérdida de muchos empleos necesarios. En España, esta contracción del crédito ha sido aún mayor que en otros países debido a la excesiva exposición a riesgo inmobiliario de las entidades financieras, lo que ha provocado una espiral negativa en nuestra economía que debemos detener cuanto antes. Si no hay liquidez para negocios rentables, estos cierran. Si cierran las empresas, no hay empleo. Si no hay empleo, no se pagan los préstamos y, consecuentemente, los bancos necesitan cada vez más dinero solo para mantenerse ellos mismos. No hay elección. Hay que cambiar esta inercia en la dirección opuesta, en nuestra fortaleza y en nuestra capacidad para volver a generar confianza, empleo y riqueza. Este cambio de dirección solo pasa por reformas ambiciosas, por no seguir haciendo lo mismo que ha funcionado mal y por no tener miedo a sembrar hoy para poder recoger mañana. Más allá de las calificaciones de las agencias, tenemos que demostrar al mundo nuestra determinación y nuestra solvencia para sacar este país adelante. El sector financiero debe volver a ejercer su principal función en esta sociedad: facilitar la financiación necesaria a familias y a empresas para que puedan construir, invertir, impulsando el crecimiento económico y, por supuesto, como cualquier otro sector, ganar dinero. Por eso es tan importante la reforma financiera que recientemente ha aprobado el nuevo Gobierno de España. Una reforma que va a permitir a las entidades financieras sanearse, fortalecerse y ser aún más transparentes. Una reforma que va a suponer tener unas entidades más solventes, más fiables y con más músculo para recuperar la confianza de los mercados financieros. Todos somos parte de la solución, incluidas las administraciones públicas, y desde este atril quiero reiterar el compromiso de la Generalitat para ser parte de la solución y no del problema. Con este objetivo estamos implantando una estricta disciplina para lograr equilibrar el presupuesto de la Generalitat. Hemos puesto en marcha medidas extraordinarias de ajuste que nos van a permitir reducir el déficit, en primera instancia, para posteriormente eliminarlo de nuestro vocabulario. Medidas de reducción del sector público, de ahorro en los gastos corrientes, de ajuste en los recursos humanos disponibles y de mejora en la eficiencia en la gestión. Somos conscientes que son medidas duras, pero que son también absolutamente necesarias para mantener las prestaciones sociales básicas a los 5 millones de ciudadanos de la Comunidad Valenciana. Estamos haciendo todo esto bajo una única premisa: ajustar costes, pero no prestaciones. Además, y para que la Comunidad Valenciana siga funcionando, hemos puesto en marcha medidas de estímulo de nuestra economía que, conjuntamente con las medidas que se están adoptando desde el Gobierno de la Nación, van a poner las cosas más fáciles para poder crecer y crear empleo. Seguiremos apoyando la financiación y las inversiones de nuestras empresas a través del Instituto Valenciano de Finanzas mediante las líneas de préstamos participativos, Business Angels para emprendedores y proyectos estratégicos con gran capacidad de generar y mantener puestos de trabajo. Es cierto que hoy nos encontramos en España y en la Comunidad Valenciana en una situación económica muy complicada, pero no irreversible. Debemos seguir confiando en nuestro modelo social, en la capacidad competitiva de nuestras empresas y en el esfuerzo de nuestros trabajadores. No debemos olvidar la fuerza y la energía que tienen nuestras empresas y de lo que somos capaces cuando nos marcamos metas muy ambiciosas. Nuestro carácter está conformado por el esfuerzo, el compromiso y el convencimiento de seguir adelante. Somos gente innovadora, emprendedores que no nos rendimos ante ninguna situación complicada ni ante las malas previsiones económicas. Una gran prueba de ello es que en el año 2011 se crearon casi 10.000 nuevas sociedades en esta comunidad, un 4,3% más de las que se crearon en el año anterior. Debamos, por tanto, tener confianza en nuestro futuro y conectar nuestras capacidades con todos los recursos disponibles para poder crear
crear nuevas oportunidades. Estoy convencido que Forinvest servirá para multiplicar nuestras posibilidades y sacar a nuestros esfuerzos la máxima rentabilidad. Les invito a todos a trabajar en esta dirección, deseándoles los mayores éxitos. Muy buenas noches y muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias al molto honorable por sus palabras. Y ahora, antes de dar paso a la cena, me gustaría reclamar la presencia de los premiados para inmortalizar con una foto esta entrega de premios de Forinvest 2012. A don Manuel Conte, a don Gonzalo Iturmendi y a don Vicente Ruiz Baisauli. Muy bien, gracias al molto honorable, enhorabuena a los tres premiados y yo creo que ya es momento de dar paso a la cena. Espero que saboreen lo que resta de la velada y sobre todo que a partir de mañana también disfruten del gran menú que propone Forinvest. Muchas gracias y buenas noches.